Bueno, ahora le toca el turno a una provincia limítrofe y que ha tenido algunos inconvenientes con el expositor que acaba de contarnos este proceso histórico que tiene que ver con Santiago del Estero. Vamos a darle la bienvenida al profesor Emanuel Barrientos, que nos va a contar a partir de la construcción de la tapa que ha hecho del diario La Soberanía, de la historia, del proceso histórico de la autonomía santiagueña. Emanuel, muy buenas tardes, ¿estás ahí? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación, un gusto. René, Esteban, Angélica, Ernesto, un gusto estar aquí. Así que, bueno, vamos a tratar de ahondar un poco en la autonomía de Santiago del Estero de la forma más didáctica posible a través de esta etapa ficticia. Bueno, vamos a presentarte, Manuel. Manuel Barrientos es profesor de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Provincial número 1. Es alumno avanzado de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y miembro de la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia. Además, investiga y escribe sobre diversos temas de historia de Santiago del Estero del siglo XIX, del cual tiene varios artículos publicados. Emanuel fue distinguido en Buenos Aires en el año 2019 por un trabajo educativo sobre la diversidad y el Holocausto, y en el año 2020 obtuvo el segundo lugar en el primer concurso de ensayos sobre la autonomía provincial. Así le damos la bienvenida no solo a Emanuel, sino también a su pensamiento en relación a la autonomía. Y lo que me parecía súper interesante en esta etapa, Emanuel, es la construcción que vos haces, dándole como a la figura de las firmas, al acta y al manifiesto de la autonomía, un lugar central, y a la figura de quien fuera el principal representante de la gesta autonómica, un lugar, podríamos decir, subordinado, Emanuel, y esto tiene ya una línea editorial o una línea en la lectura que vos estás haciendo de este proceso, ¿no? Sí, bueno, básicamente la noticia central se trata sobre la sanción de la autonomía de Santiago del Estero el 27 de abril de 1820. Si bien Juan Felipe Ibarra va a transformarse básicamente en ese héroe, en ese salvador, ¿no? De ese pueblo oprimido, de ese cabildo usurpado, como dice en el acta, las actas de autonomía, va a transformarse en el salvador y justamente también en el acta del cabildo hace una comparación con el Viernes Santo y también con la figura de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, el Salvador para la religión cristiana, y va a representar también para los santiagueños ese Salvador que venía a tratar de salvar de la opresión que estaban viviendo los santiagueños con la dependencia tucumana, un poco que nos contaba el historiador también, Facundo Nani. Básicamente la tapa y el diario están configurados en base a un diario netamente autonomista, ¿no? Ahí el nombre del diario se llama La Autonomía, y algunas de las palabras claves que podemos encontrar en el lema son pueblos libres, federados. Son palabras que en el proceso de autonomía de Santiago del Estero, que va básicamente desde la anexión a la provincia de Tucumán en 1814 hasta la sanción de la autonomía el 27 de abril, y hasta podremos extenderlo un poquito más con el Pacto de Vinara un año después. Es un proceso que va a tratar diferentes protagonistas que de una u otra forma, de forma directa o diplomática, tratan de sacarse, vamos a decir, el yugo tucumano y separar a la provincia de Santiago del Estero de la provincia de Tucumán, ¿no? Aquí hay algo interesante que yo destaco de estas palabras, es la noción de federalismo, un poco que está un poco en boga, ¿no? ¿Qué era el federalismo para esos hombres del siglo XIX, de principios del siglo XIX? Por eso me vas a permitir citar algunas cartas que ha mandado, informaciones que ha mandado el Cabildo a Artigas y también a Santa Fe. Entonces, el acta capitular en una de sus líneas dice: han triunfado los principios federales, dice. ¿Pero qué eran los principios federales? Bueno, un poco nos ayuda esta información del Cabildo, ¿no? Una de las informaciones, Artigas, el 7 de abril, nos dice: los progresos que han hecho entre nosotros las ideas federales
cuya base es la libertad y la igualdad del sistema representativo. Ahí vemos cómo la palabra federalismo está íntimamente ligada con la palabra libertad, igualdad. Otra de las cartas también, otras de las informaciones del Cabildo que realiza el 20 de abril, es decir, todavía no se había sancionado el acta de la autonomía, dice: sustraerse de la dependencia del gobierno de Tucumán por ser incompatibles, dice, con las ideas, ¿sí?, de los derechos de los pueblos libres y soberanos. Es decir, que la idea de federalismo estaba muy ligada a esta idea de libertad, a esta idea de igualdad de los ciudadanos. Ahora, Por Manuel, eso, básicamente... antes de que vayamos pasando a los otros bloques de noticias que están en la tapa, algo que a mí siempre me llama que me empezó a llamar la atención en este último tiempo que hemos estado hablando tanto de la autonomía, que es una palabra que la ponemos después, ¿no? Que en aquel momento no se hablaba tanto de la autonomía, sino de separación, ¿no? Del territorio de Tucumán, o de fragmentación. Pedro, sí, uno del primero que ha tratado de impulsar esa separación, ¿no?, que es Pedro Domingo Isnardi, usa la palabra independencia, ¿no?, en las informaciones o en las reclamaciones que manda al director supremo Álvarez Thomas. También después Ibarra, luego de la autonomía, en informaciones al gobernador de Córdoba, le dice: Santiago del Estero, el 27 de abril, ha realizado también, nuevamente, dice, la independencia de la provincia de Tucumán. La palabra autonomía, por supuesto, que es después utilizada posteriormente, pero en ese momento se hablaba mucho de la cuestión de la independencia, ¿no? Nosotros vamos siguiendo un poco el recorrido de la etapa que vos nos propones, Emanuel. Sí. Y te pedimos que nos vayas indicando, ¿no?, porque nos quedan 2 minutitos para ir pasando por el siguiente del recorrido. Lo tenemos bueno, vamos a... Pero también lo tenemos a Artigas ahí. Es un poco lo que... Bueno, Artigas, justamente, luego de la declaración de la autonomía de Santiago del Estero, una de las primeras cosas que hace el nuevo cabildo, el cabildo que no había sido usurpado según el acta de autonomía, es mandarle las correspondencias a Artigas, diciéndole, entre otras cosas, que Santiago ha entrado en el pacto de la federación. Otra de las noticias es, bueno, las fuertes acusaciones contra los tucumanos. Aquí, en este sentido, tanto Ibarra como Borges tienen una serie de palabras, como lo van definiendo al gobernador tucumano Bernabé Arauz. Por ejemplo, Ibarra usa un término que me ha llamado mucho la atención, que es antiamericano. Bernabé Arauz es antiamericano, como un poco utilizando la terminología actual como un traidor a la patria, si se quiere, utilizando un poco el significado actual. Después Borges también lo llama malvado, que siempre tiene ocasión de molestar a todo hombre de bien. También lo llama halcón, que todo lo sustrae. Son términos literarios que utilizan tanto Borges como Ibarra para defenestrar no al pueblo tucumano, sino a la figura de Bernabé Arauz y todos los acólitos, o los bernabeístas, como dice también Nani, en Santiago del Estero. Después, la figura de Juan Felipe Ibarra, como habíamos mencionado, primero es el gran héroe de la autonomía de Santiago del Estero, viene a poner orden desde el fuerte de Avipones el 31 de marzo, con sus blandengues, derrota a Echaurri, que era básicamente el operador en Santiago del Estero de la ideología de Bernabé Arauz, y se hace nombrar, esto es importante, de forma popular a través de una asamblea, así que tiene plena legitimidad Ibarra, teniente de gobernador político militar interino, ¿no? Luego, el 27 de abril, sí es nombrado primer gobernador y capitán general de la provincia, y también se lo nombra coronel mayor. Entonces, estas 3 noticias eran como fundamentales para poder entender un poco el derrotero de la autonomía provincial. Y bueno, después también hay una noticia secundaria que hace referencia un poco hacia allá apuntábamos, Emanuel, para ir cerrando con, creo, la más jugosa de toda la etapa, que aparece a pie de página, pero que es como, a ver, hay un patrón en esta noticia, porque si partimos del 17 y del siglo XVIII, vamos a encontrar que la acequia real es noticia en Santiago del Estero. En tu tapa decís, el Cabildo busca gente para acabar y acondicionar la sequía real. Bueno, contanos, como para ir cerrando ya tu exposición, ¿por qué elegiste esto y qué connotación tiene con este proceso del que estamos hablando? Bueno, en realidad la sequía real
resultaba ser era el aprovisionamiento de agua para las diferentes quintas que existían alrededor de la ciudad. Se había acabado ya en la época colonial, en los primeros años de la época colonial, y el cabildo era el encargado de regular un poco la vida económica también de ese Santiago del Estero postcolonial. Entonces, en una de las noticias, en las actas capitulares de Santiago del Estero, el cabildo busca gente para tratar de acondicionar la acequia que proveía de aguas a las quintas de los llamados vecinos en esa época, tratando también de contextualizar la palabra vecino o pueblo en ese tiempo, que eran las diferentes quintas de la gente importante de esa época. Así que esa es como una publicidad, si se quiere, dentro del contexto de la época. Bueno, Manuel, te agradecemos esta participación, sobre todo porque sos el titular de este proceso de autonomía que estamos celebrando desde el día de ayer aquí en Santiago del Estero, así que muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes.